Mi nombre es Ignacio y durante muchos años trabajé como administrador en un edificio de departamentos ubicados en el corazón de la Ciudad de México. Era un inmueble antiguo construido en los años 30, con techos altos y detalles arquitectónicos que parecen haber resistido el paso del tiempo, sobre todo una ciudad que es altamente sísmica. Aunque tenía cierto encanto, también estaba lleno de pequeños desperfectos. Cañerías viejas, paredes con humedad y pisos que crujían bajo el peso de cada paso. Pero lo que comenzó a suceder en el invierno de 1995 fue mucho más que simples problemas estructurales. Fue algo que hasta el día de hoy me cuesta explicar. Empezó con una grieta en el muro del pasillo principal, justo frente al departamento 203. Al principio no le di importancia. Los movimientos del suelo en la ciudad eran comunes, y no era tan raro que aparecieran fisuras en las paredes de un edificio tan antiguo como este. Una mañana, mientras estaba revisando los desperfectos reportados por los inquilinos, noté que la grieta había crecido de manera considerable. Lo que antes era una fina línea ahora se extendía como una cicatriz que recorría casi todo el muro. Al acercarme para inspeccionar, sentí un escalofrío. Había algo extraño en esa grieta. Parecía demasiado profunda, como si el muro estuviera hueco. Llamé a un albañil de confianza para que revisara el daño. Cuando llegó también notó algo raro. Esto no es normal, fíjese, dijo mientras tocaba la pared con los nudillos. Parece que algo hizo que el material se debilitara desde adentro. Le pedí que reparara la grieta, pero unos días después reapareció. Esta vez era más grande y en forma de un extraño patrón, casi como estuvieran trazando algo en la pared. Fue entonces cuando algunos inquilinos comenzaron a quejarse. Una noche la señora Martínez, una mujer mayor que vivía en el 203 bajo la administración visiblemente alterada, decía que había escuchado ruidos provenientes de la pared donde estaba la grieta. Eran como susurros, señor Ignacio, me dijo con la voz temblorosa. Al principio pensé que eran los vecinos, pero luego me di cuenta de que venía de dentro de la pared. Intenté calmarla y le prometí que mandaré a revisar nuevamente, pero no fue la única. Otros inquilinos comenzaron a reportar situaciones similares, ruidos inexplicables como si algo se moviera dentro de los muros. Algunos incluso afirmaban sentir una presencia como si alguien los estuviera observando. Una noche, mientras estaba revisando el pasillo principal, me pareció escuchar algo. Era un murmullo suave y casi imperceptible. Seguí el sonido hasta la grieta y cuando acerqué el oído escuché claramente una voz femenina que susurraba mi nombre. Salté hacia atrás con el corazón latiendo con fuerza. Miré alrededor, pero el pasillo estaba completamente desierto. Intenté convencerme de que era mi mente jugándome una mala pasada, pero la sensación de que algo no estaba bien no me abandonó. Una semana después los eventos se intensificaron. Una noche, mientras hacía mi ronda habitual, noté que la grieta había cambiado nuevamente. Ahora tenía una forma extraña, como si delineara la silueta de una persona. La señora Martínez había dejado el edificio esa misma mañana diciendo que no podía soportar malos ruidos. Otros inquilinos también estaban considerando mudarse. La tensión en el edificio era palpable. Esa noche, mientras estaba pasando por el pasillo principal, vi algo que me heló la sangre. La grieta, con su extraña forma humana, parecía brillar con una luz tenue. Me acerqué lentamente, intentando entender lo que estaba viendo. De repente algo se movió dentro de la grieta. Era una sombra, una figura delgada y alargada que parecía retorcerse dentro del muro. Retrocedí instintivamente, sintiendo que mis piernas estaban temblando. La figura se detuvo por un momento y luego giró su cabeza hacia mí. Aunque no podía ver su rostro, sentí claramente que me estaba mirando. Corrí de regreso a mi oficina y me encerré tratando de procesar lo que había visto. Sabía que no podía explicarlo lógicamente, pero también sabía que no podía ignorarlo. Al día siguiente decidí hablar con algunos de los vecinos que llevaban más tiempo viviendo en el edificio. Uno de ellos era el señor Ramírez, un hombre de unos 70 años. Él me contó una historia que nunca antes había escuchado. Este edificio tiene su historia, joven, dijo mientras encendía un cigarrillo.
Antes de que fuera un conjunto de departamentos, era una casona grande. Dicen que aquí vivía una mujer sola. Nadie sabe qué pasó, pero una noche desapareció. Algunos dicen que la mataron y otros que simplemente se fue. Pero eso sí, nunca encontraron su cuerpo. La historia me dejó intranquilo porque coincidió con lo que varios vecinos me habían dicho. La sensación de una presencia femenina en el edificio. Decidí investigar más, pero cuanto más aprendía, más preguntas surgían. A pesar del miedo, sentía una extraña responsabilidad de quedarme y descubrir qué estaba pasando. Sabía que si no lo hacía, la situación podría empeorar y afectar a más personas. Además, algo en mí quería entender el misterio de la mujer de las grietas. Esa noche me armé de valor y decidí quedarme despierto en el pasillo principal frente a la grieta. Tenía una linterna y una libreta para anotar cualquier cosa extraña que ocurriera, pero nada podría haberme preparado para lo que estaba a punto de pasar. Esa noche el silencio del edificio era interrumpido solamente por el crujir ocasional de las paredes y el leve zumbido de los tubos fluorescentes. Sentado frente a la grieta en el pasillo principal, intenté mantener la calma mientras observaba cualquier cambio en el entorno. La linterna en mi mano temblaba ligeramente, reflejando mi nerviosismo. Pasaron las horas y nada pasaba. El sueño comenzaba a invadirme cuando escuché un leve susurro que venía de la grieta. Al principio fue tan suave que pensé que lo había imaginado, pero luego se hizo más claro. Ayúdame, ayúdame. Salté de mi silla apuntando a la linterna hacia la grieta. La voz era femenina, llena de una tristeza que me heló la sangre. Me acerqué lentamente tratando de entender lo que estaba diciendo. ¿Quién está ahí?, pregunté con mi voz apenas un susurro. No hubo respuesta, pero la grieta pareció moverse, como si las sombras en su interior cobraran vida. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda y decidí retroceder, pero tropecé con la silla y caí al suelo. Al levantarme vi algo que me paralizó. Una mano delgada y pálida salía brevemente de la grieta como si intentara alcanzar algo. Antes de que pudiera reaccionar, desapareció. A la mañana siguiente compartí lo que había visto con algunos vecinos. La mayoría me miró con escepticismo, pero la señora Ramírez, que vivía en el primer piso, pareció interesarse. «No estás loco, Ignacio», dijo mientras servía café en su pequeña cocina. «Yo también he visto cosas». Me contó que una noche, mientras subía las escaleras con las bolsas del mercado, sintió que alguien la observaba desde el pasillo principal. Cuando levantó la vista, vio una figura femenina de pie junto a la grieta. Tenía el cabello largo y oscuro, y su rostro estaba parcialmente cubierto por sombras. Pensé que era una vecina, pero cuando parpadeé ya no estaba. Desde entonces trato de evitar ese pasillo por las noches. Su relato me hizo sentir menos solo, pero también confirmó que lo que estaba pasando en el edificio no era solamente mi imaginación. Decidí investigar más a fondo la historia del edificio. Revisé registros de construcción en el archivo municipal. Descubrí que antes de ser un edificio de departamentos, el lugar efectivamente había sido una casona, la cual era propiedad de una familia adinerada. Uno de los documentos mencionaba que una mujer, supuestamente la hija del dueño, había desaparecido misteriosamente. Nunca se había encontrado su cuerpo. El relato encajaba con lo que me había contado. Era posible que esa mujer fuera la figura que los vecinos y yo habíamos visto. Pero ¿qué quería y por qué ahora? En la semana siguiente los eventos extraños se intensificaron. Las grietas comenzaron a aparecer en otros muros del edificio, y los susurros se volvieron más frecuentes. Algunos vecinos reportaron encontrar huellas pequeñas como si alguien hubiera caminado descalzo por los pasillos durante las noches. Otros mencionaron que objetos personales desaparecían y reaparecían en lugares insólitos. Una noche, mientras estaba intentando dormir, sentí un peso en la cama, como si alguien se hubiera sentado a mis pies. Abrí los ojos de golpe, pero no había nadie. Sin embargo, podía sentir claramente la hendidura en el colchón. La sensación de ser observado era abrumadora. Decidí que era hora de buscar ayuda. Una vecina sugirió que hablara con doña Carmen, una curandera conocida en la zona. Aunque siempre había sido escéptico con esas cosas, estaba desesperado.
Doña Carmen visitó el edificio una tarde y caminó por los pasillos con un semblante serio. Iba sosteniendo un ramillete de hierbas y murmurando oraciones en voz baja. Cuando llegó frente a la grieta principal, se detuvo y cerró los ojos. Aquí hay algo atrapado, dijo finalmente. No es maligno, pero está lleno de dolor. Quiere salir, pero no sabe cómo. Le pedí que hiciera algo para solucionarlo, pero doña Carmen negó con la cabeza. No puedo liberar algo que no entiendo del todo. Solo puedo intentar calmarlo. Realicé un ritual sencillo quemando incienso y colocando velas cerca de la grieta. Durante unos días el ambiente en el edificio pareció calmarse, pero pronto los eventos extraños volvieron con más fuerza. Varios vecinos comenzaron a mudarse incapaces de soportar más la situación. Yo también consideré en irme, pero sentí una responsabilidad hacia el edificio, así como con los pocos inquilinos que todavía quedaban. Una noche, mientras estaba revisando el pasillo principal, escuché de nuevo los susurros, pero esta vez no eran palabras, sino más bien lamentos. Me acerqué a la grieta y por un breve instante vi el rostro de una mujer. Tenía una expresión de tristeza profunda y sus labios parecían formar una palabra que no pude entender antes de desvanecerse. Fue entonces cuando entendí que no podía hacer nada más. Esa presencia estaba ligada al edificio de una manera que no podía romperse. Informé a los propietarios y renuncié a mi puesto poco después. A pesar de todo, no pude evitar sentir que dejé algo inconcluso. Tiempo después tiraron el edificio y construyeron uno nuevo. Y sí, el edificio es de departamentos. Quién sabe si todavía sigue apareciéndose esa grieta y esa mujer. Me llamo Martín Ibarra y hace 2 años experimenté algo en la Patagonia Argentina que hasta el día de hoy me persigue. No sé si lo que vimos aquella noche fue una alucinación, una broma cruel de la carretera o algo más oscuro. Pero créame que desde entonces, cuando manejo por caminos solitarios, evito mirar demasiado tiempo la ruta, ya que temo encontrarme con aquello otra vez. Era noviembre del 2021. Mi amigo Lautaro, su prima Camila y yo habíamos decidido hacer un viaje. Lo haríamos desde Bariloche hasta un pequeño pueblo en la provincia de Chubut. Queríamos alejarnos del ruido de la ciudad y recorrer paisajes que pocos turistas visitaban. Habíamos planeado salir temprano, pero entre una y otra cosa terminamos saliendo de Bariloche pasada de las 8 de la noche. El auto era un Volkswagen Golf del 2008. No era el mejor para rutas largas, pero al menos era confiable. Lautaro iba al volante, yo de copiloto y Camila dormía en el asiento trasero. La carretera, la ruta Nacional 40, se extendía como una serpiente oscura entre colinas y lagos inmóviles bajo la luz de la luna. Al principio íbamos relajados disfrutando del paisaje nocturno. Pero conforme avanzamos, el silencio se hizo más denso. En cierto punto, Lautaro apagó la radio sin decir nada. Yo tampoco le di importancia, hasta que me di cuenta de que sin música ni charla, el sonido del motor y del viento se volvían opresivos. Miré el reloj y eran casi las 11 de la noche. Fue entonces cuando vi la primera figura. No sé cómo explicarlo, pero era como una sombra humana en la ruta, a unos 20 metros de nosotros. Apenas distinguí su forma con las luces del auto. Estaba quieta, con una postura extraña como si esperara algo. ¿Viste eso?, le dije a Lautaro. ¿Qué cosa?, respondió sin apartar la vista del camino. Alguien está en la ruta. Lautaro frunció el ceño y bajó un poco la velocidad. La figura no se movía y por un instante pensaba que era un auto detenido o alguien esperando ayuda. Pero cuando estuvimos a unos cuantos metros, desapareció. No es que corriera hacia un costado o se perdiera en la oscuridad. No, simplemente se desvaneció frente a nosotros. Lautaro soltó una maldición y yo me quedé helado. Camila despertó sobresaltada preguntando qué era lo que estaba pasando. Ninguno supo qué responderle y únicamente seguimos manejando. 10 minutos después, Lautaro empezó a comportarse raro. No decía nada, pero estaba tenso,
Se aferraba al volante y miraba constantemente por los espejos retrovisores. Le pregunté qué le pasaba y me dijo que algo nos estaba siguiendo. Miré hacia atrás y solo estaba la carretera vacía y la silueta de los cerros bajo el cielo estrellado. No hay nadie, boludo. Pero Lautaro no estaba convencido. Siguió conduciendo cada vez más rápido, y esta vez a lo lejos la misma figura apareció nuevamente. Esta vez estaba más cerca y mejor iluminada. Era una persona alta pero sin rostro definido, como si la luz del auto no pudiera revelarlo del todo. Parecía una sombra densa, más negra que la misma noche. Mierda. Lautaro giró el volante esquivando la figura, pero cuando el auto pasó junto a ella no hubo impacto. No había nada ahí. Camila gritó y se aferró al respaldo de mi asiento. ¿Qué carajos fue eso? Nadie tenía respuestas. Solo seguimos avanzando y el ambiente dentro del auto se volvió insoportable. No queríamos admitirlo, pero los tres habíamos visto lo mismo. Y lo peor fue que desde ese momento la carretera dejó de sentirse vacía. Se volvió densa, opresiva, cargada de algo que nos estaba observando. Conforme avanzábamos, el motor del Gol empezó a fallar. Tironeaba como si algo lo estuviera frenando. Lautaro revisó el tablero, pero todo parecía normal. No puede ser, el tanque está lleno, no puede ser el combustible. Fue entonces cuando Camila, que miraba por la ventana, dijo algo que nos heló la sangre. Hay alguien caminando al lado del auto. Giré la cabeza de golpe por un instante y vi la silueta de una persona moviéndose en paralelo a nosotros. No corría. Lo estaba haciendo a la misma velocidad, pero no estaba corriendo. Solo deslizaba sus pasos sin esfuerzo y sin expresión. Lautaro pisó el acelerador, pero el auto apenas respondió. Era como si algo invisible nos estuviera reteniendo. Y entonces escuchamos un golpe seco en el techo. Algo estaba encima del auto. Lautaro perdió el control y el Gol derrapó en la banquina. Todo fue un caos de polvo, gritos y luces destellando. El auto se detuvo de golpe inclinándose sobre una zanja. El motor se apagó y el silencio nos envolvió. Y en ese instante sentimos como algo descendía lentamente del techo. Estaba deslizándose por el parabrisas. Era una mano grisácea alargada con dedos huesudos y deformes. Se apoyó sobre el vidrio con suavidad como si estuviera probándonos. Fue cuando Lautaro, con un grito desesperado, giró la llave. El motor rugió con vida y pisó el acelerador a fondo. El auto se sacudió y la mano desapareció. De repente estábamos nuevamente en la carretera avanzando a toda velocidad. Miré por el retrovisor y nada. Solo la ruta oscura como si nunca hubiera pasado nada. Cuando llegamos al pueblo, estacionamos frente a una vieja terminal de micros. Bajamos del auto en silencio, temblando del miedo. Miramos la carrocería y no había abolladuras ni marcas, pero en el parabrisas, justo donde habíamos visto la mano, había una marca, una huella quemada en el vidrio, como si algo lo hubiera tocado con un calor intenso. Nadie dijo nada, solo nos miramos y entendimos que lo mejor era no hablar de ello nunca más. Desde esa noche evito mirar demasiado tiempo la carretera cuando manejo de noche. Y a veces a la distancia creo ver sombras que se mueven entre la niebla. Quizás solamente sea mi imaginación. Mi abuelo Samuel solía contarme historias que a menudo se movían entre la fantasía y la realidad. Sin embargo, una de ellas tuvo un aire diferente. Era sobre algo que vivió cuando trabajó en una construcción de un puente cercano al Salto del Tequendama. Esto por los alrededores de Soacha, si no mal recuerdo. Lo que narró a continuación es su experiencia, tal como la escuché de su boca. El trabajo en el puente había comenzado a principios de ese año. Era una tarea ardua realizada en condiciones complicadas. El Salto del Tequendama, con su impresionante caída de agua y niebla perpetua, le daba un aire de misterio al lugar. Mi abuelo decía que incluso durante los días soleados la humedad del ambiente creaba un velo que parecía ocultar secretos.
Desde el principio los obreros notaron algo extraño. Las herramientas desaparecían durante la noche. Los materiales eran encontrados en lugares donde nadie los había dejado. Y también algunos hombres afirmaban haber escuchado pasos pesados en la oscuridad. A pesar de estas incidencias, nadie se atrevía a abandonar el trabajo. Las necesidades económicas de la época obligaban a continuar ahí. Samuel, por ese entonces, un joven de apenas 23 años, era escéptico. Para él los ruidos eran simples efectos del eco y los misterios. Historias para pasar el tiempo. Pero su escepticismo comenzó a desmoronarse tras un encuentro perturbador. Una noche, mientras estaba montando guardia cerca de los materiales de construcción, Samuel escuchó algo. Era un ruido leve al principio, como ramas rompiéndose bajo un peso considerable. Pensó que sería algún animal y enfocó su linterna hacia el sonido. Lo que vio lo dejó sin palabras. Una sombra enorme se estaba moviendo entre los árboles. Esta figura era demasiado grande para ser un animal común y corriente. Samuel describió que tenía una forma extraña como la de un toro en dos patas, con un cuerpo musculoso y cubierto de un pelaje oscuro. Lo más aterrador eran sus ojos, dos orbes rojos que parecían brillar con un fulgor propio. La criatura no se acercó más, pero tampoco se alejó. Permaneció inmóvil observándolos desde las sombras. Samuel sintió miedo instintivo, como si su cuerpo supiera que aquello no era algo natural. Sin embargo, como pudo, reunió el coraje suficiente para lanzar una piedra en dirección a la criatura. Esta soltó un gruñido profundo, resonando como un trueno en el silencio de la noche y desapareciendo entre los árboles. Al día siguiente compartió lo ocurrido con sus compañeros. Algunos se burlaron de él, pero otros, los más supersticiosos, parecían preocupados. Uno de ellos, un hombre mayor llamado Julián, le dijo algo que lo dejó pensativo. Eso que viste no es un animal, es un guardián, y si lo molestaste no te va a dejar en paz, muchacho. Según Julián, el salto del Tequendama había sido desde tiempos inmemoriales un lugar sagrado para los pueblos indígenas. Creían que el salto era una puerta entre un mundo de los vivos y el de los muertos, y que un espíritu protector, mitad humano y mitad bestia, vigilaba el paso. Este guardián castigaba a quienes perturbaban el equilibrio en el lugar. Samuel no quería creer en estas historias, pero no pudo ignorar los extraños eventos que continuaron ocurriendo. Las desapariciones de herramientas aumentaron, y algunos trabajadores aseguraban haber visto sombras enormes moviéndose entre la niebla. Otros reportaban escuchar gruñidos en la oscuridad, similares a los que Samuel había escuchado. Una noche, mientras trabajaba para terminar una sección crucial del puente, la criatura se manifestó nuevamente, esta vez de manera más agresiva. Un grupo de trabajadores se encontraba moviendo maderas cuando escucharon un estruendo proveniente del bosque cercano. De repente, la criatura emergió de la oscuridad moviéndose rápidamente hacia ellos. Los hombres corrieron en todas direcciones dejando caer las herramientas y los materiales. Samuel describió que la criatura parecía más grande que la primera vez que la vio, y su gruñido resonaba como una advertencia. Esta criatura no atacó directamente, pero destrozó parte de la estructura que habían construido, como si quisiera demostrar su dominio sobre el lugar. Cuando los hombres volvieron a la mañana siguiente, encontraron la zona devastada. La madera estaba astillada y las marcas en el suelo parecían indicar que algo grande había pasado por ahí. Algunos decidieron abandonar el trabajo. Otros más, como Samuel, optaron por quedarse aún con el temor constante. El capataz del proyecto, un hombre llamado Ramiro, decidió organizar una reunión para abordar la situación. Aunque se podría decir que era un hombre pragmático, no pudo ignorar los relatos de los trabajadores, ni mucho menos las evidencias físicas. No podemos detener el proyecto, señores, no por historias de fantasmas, dijo intentando mantener la calma. Pero también entiendo que algo está ocurriendo aquí. Doblemos la seguridad y mantengámonos juntos durante los turnos nocturnos. Samuel no estaba seguro de que fuera suficiente, pero al menos se sintió respaldado.
Sin embargo, sabía que las medidas del capataz no detendrían a la criatura. Debía hacerse algo más. Julián, el hombre mayor que conocía las leyendas del lugar, sugirió realizar un ritual para apaciguar al guardián. Dijo que los antiguos indígenas ofrecían ofrendas de alimentos y objetos de valor para calmar su ira. Una noche, Samuel y un grupo reducido de trabajadores acompañaron a Julián al pie del salto. Llevaron frutas, flores y un poco de oro que colocaron en una pequeña plataforma de madera. Julián recitó unas oraciones en su idioma que Samuel no entendía. Mientras tanto, la niebla se cerraba a su alrededor. Por un momento todo quedó en silencio, pero justo cuando pensaron que había terminado, escucharon un gruñido distante. La criatura no apareció esa noche, pero la sensación de que estaban siendo observados nunca los abandonó. Y aunque el ritual de Julián pareció traer una calma momentánea, el ambiente en el campamento seguía tenso. Los hombres hablaban en susurros y evitaban mencionar a la criatura, como si temieran invocarla con sus palabras. Samuel, aunque no era un hombre particularmente supersticioso, sentía un peso en el pecho cada que se acercaba al salto del tequendama. Era como si el lugar lo estuviera rechazando. La rutina diaria continuó con cierta normalidad durante unos días. Pero una noche todo cambió. Era un turno nocturno como cualquier otro. Samuel se encontraba revisando los materiales junto a 3 compañeros. La niebla era tan espesa que apenas podía ver a unos metros de distancia. Entonces lo escucharon. Un gruñido profundo como el de un animal grande pero con una matiz casi humano. Un gruñido profundo como el de un animal grande pero con un matiz casi humano. ¿Escucharon eso?, preguntó uno de los hombres con la voz quebrada. Todos asintieron con sus rostros pálidos bajo la luz tenue de las linternas. El gruñido se repitió, esta vez más cerca. Samuel sintió un nudo en el estómago mientras miraba hacia los árboles que bordeaban el campamento. Entonces la vieron. La criatura emergió de la niebla y su enorme figura estaba recortada contra la oscuridad. Era incluso más grande de lo que Samuel recordaba, y sus ojos rojos parecían brillar con una furia inhumana. Uno de los hombres gritó y comenzó a correr, pero la criatura lo persiguió con una velocidad sorprendente. Aunque no le alcanzó, el miedo fue suficiente para dispersar el resto de los trabajadores. Samuel se quedó paralizado por un momento, observando cómo la criatura se volvía hacia él, antes de que sus instintos los obligaran a huir. A la mañana siguiente el campamento estaba en caos. Los hombres que habían huido durante la noche regresaron con historias de cómo la criatura los había perseguido a través del monte. Algunos mostraban rasguños en los brazos y piernas, aunque ninguno pudo explicar cómo los habían recibido. Ramiro, el capataz, intentó mantener el control, pero estaba claro que incluso él estaba al borde de la desesperación. Decidió contratar a más guardias para proteger el campamento y las herramientas, aunque pocos hombres estaban dispuestos a aceptar el trabajo. Fue entonces cuando Julián propuso algo más drástico. Hay que hablar con el taita del pueblo, dijo. Es un hombre sabio que conoce los secretos de este lugar. Si alguien puede ayudarnos, tal vez es él. El taita era un anciano indígena que vivía en una choza a las afueras del pueblo. Cuando Samuel, Julián y un par de trabajadores llegaron a verlo, el hombre lo recibió con una mirada serena pero inquisitiva. Han perturbado el equilibrio, dijo el taita tras escuchar sus relatos. El guardián no es un simple espíritu, es una fuerza, y está ligada a este lugar. Si quieren apaciguarlo, deben reparar el daño que han hecho. Cuando le preguntaron qué significaba esto, el taita explicó que el guardián protegía algo más que el salto. El lugar había sido sagrado para las comunidades indígenas, y las construcciones modernas eran vistas como una profanación. El taita recomendó otro ritual más elaborado que el anterior, algo que incluía devolver al suelo algo de valor como muestra de respeto. El ritual fue organizado a participación de todos los hombres que quedaban en el campamento. Siguieron las instrucciones del taita y reunieron alimentos, algunas piedras preciosas y herramientas. Las colocaron en una gran ofrenda al pie del salto.
Durante la ceremonia el taita entonó cánticos en un idioma que Samuel no entendía, pero que le provocó una sensación extraña de paz y temor al mismo tiempo. Por un momento todo estuvo en calma, pero entonces el gruñido de la criatura resonó una vez más. Apareció a la distancia observando desde un claro. No atacó ni se acercó. Simplemente se quedó ahí como si estuviera evaluando sus acciones. Cuando el ritual terminó, la criatura dio vuelta y desapareció en la niebla. Los hombres se quedaron en silencio sin saber si habían tenido éxito o si simplemente habían ganado un poco de tiempo. Aunque no volvieron a ver a la criatura, el miedo había calado profundamente en los trabajadores. Muchos decidieron renunciar dejando el proyecto incompleto. Samuel también optó por irse. Años después, cuando recordaba estos eventos, decía que había algo en este lugar que nunca se comprendió completamente. El puente finalmente se terminó, pero las historias del guardián del salto persistieron. Samuel nunca olvidó los ojos rojos que había observado desde la oscuridad, ni el gruñido que había resonado en sus sueños durante meses. Desde ese entonces supo que había algo en el salto del Tequendama que no pertenecía a este mundo.